Ya estamos en la sesión de aprendizaje número 6, donde nos tocaría ver las glándulas anexas. Las glándulas anexas, compréndase pues como un conjunto de células que van a encargarse, las glándulas, hablando de glándulas, se encargan de formar, de producir distintas sustancias, ¿no? Las cuales se secretan. Entonces las glándulas, comprendamos que existen de dos tipos. Hay glándulas endocrinas y glándulas exócrinas o exocrinas. Bien, hasta este punto hay que recordar que cuando hablamos entre las primeras clases de sistema digestivo, habíamos dicho que estaba compuesto por dos elementos básicos, que eran el tubo digestivo y las glándulas que estaban anexas a este tubo digestivo, que comprendía desde la cavidad oral, habíamos mencionado, hasta la abertura anal. Perfecto. Entonces, ahora nos toca hablar de las glándulas que están accesorias a este, ¿no? Vamos a decirle que están pegadas a ciertas porciones de ese tubo digestivo. Compréndase de esa manera. Entonces, veamos, son estructuras accesorias que van a poseer conductos excretores, debido a que son glándulas exócrinas. Y estas excreciones van a ser vertidas al interior del tubo digestivo a través de unos conductos. Entonces, mencionábamos que debido a que forman sustancias, necesitan vaciar su contenido mediante una estructura, ¿no? Los cuales son los conductos excretores. Bien, bueno, como dice acá, ¿no? Que poseen conductos excretores que van a vertir sus secreciones al interior del tubo digestivo. ¿En qué van a participar? En la degradación química de los alimentos. Entonces estaríamos hablando, si recordamos un poco las primeras, la cuarta sesión y la quinta, cuando hablamos también de sistema digestivo, habíamos mencionado que había una digestión mecánica y una digestión química. La digestión mecánica es regulada por los movimientos en forma de S, ¿no? Esos movimientos ondulatorios que se rigen en base a la gravedad, conocido como el movimiento peristáltico, ¿no? Eso era parte, al menos parte más importante de la digestión mecánica o física. Y hablar de la digestión química se trata más de la acción enzimática que va a ejercer sobre los macronutrientes, que ya conocemos de hecho, ¿no? Que son las proteínas, lípidos, carbohidratos o hidratos de carbono, vitaminas, etcétera, que necesitan ser degradados, ¿no? Es como romper en trocitos una madera, más o menos así. Necesitamos degradar, eso sería la parte de la degradación de estos macronutrientes para convertirlos en micronutrientes que puedan ser asimilados por el organismo, ya que tal y cual como macronutrientes no pueden ser asimilados, no pueden ser digeridos. Ese es parte también importante de la digestión enzimática o digestión química. Por eso dice, participan en la degradación química de los alimentos. Entonces estaríamos viendo la parte de la digestión química. ¿Cuáles son estas glándulas que están anexas al sistema digestivo? Son básicamente tres. Tenemos las glándulas salivales, tenemos el hígado y el páncreas. Hablemos de las glándulas salivales. O sea, vamos a ir de arriba hacia abajo, desde la cavidad oral hasta el mesogastrio, más o menos. Bueno, glándulas salivales. Ya habíamos mencionado que estas son glándulas exócrinas, no son endócrinas. Las endócrinas generalmente no tienen un contenido mediante el cual vierten sus secreciones, sino que más bien únicamente difunden hormonas, ¿no? Hacia directamente la sangre. Por eso son endócrinas. En cambio, las exócrinas poseen conductos largos que les sirven para expulsar secreciones, ¿no? En este caso hablamos de glándulas salivales, entonces que van a formar, lógicamente, saliva. Existen dos grupos de glándulas salivales. Tenemos las glándulas salivales mayores, que estamos viendo acá en la imagen, y glándulas salivales menores. Hablemos primero de las glándulas salivales mayores. Bueno, en primera instancia son las tres que hemos visto, ¿no? Son la parótida, las sublinguales, parótidas, ya que son dos de cada uno. Son pares, son las parótidas, las sublinguales y las submaxilares. Repito, parótidas, sublinguales y submaxilares. En este aspecto, estas glándulas salivales mayores van a encargarse de producir, hay que recordar este número, el 95% del volumen total de la saliva, es decir, de la baba. 95% es formado, 95% de tu baba se forma por las glándulas salivales mayores. Entonces el 5% restante, lógicamente, será formado por las glándulas salivales menores.
Bueno, ya hemos hablado un poco de esto en las sesiones pasadas, pero ahora vamos a hacer mención con los slides que estamos viendo. Vamos a hablar de las parótidas ahora. Comencemos por las más grandes. Bueno, las glándulas parótidas, ya menciono, no son las más grandes que presenta el ser humano. Y debido a esto se piensa que también son las que producen mayor cantidad de saliva en porcentaje. Sin embargo, vamos a ver que esto no es así. Así que veamos los temas puntuales de las glándulas parótidas. Son dos, ¿no? Son en par, glándulas exócrinas. Cada una pesa aproximadamente 30 gramos. Y son las más voluminosas de las glándulas salivales. ¿Dónde es que se ubican? Localización subcutánea, ¿no? Están por debajo y delante de la oreja. Repito, por debajo y delante de la oreja. Más o menos están cubiertos, o mejor dicho, están más o menos a nivel de los músculos llamados maceteros, ¿no? Que están encima del maxilar, más o menos del ángulo, el gonion de la mandíbula. Más o menos ese nivel. Hasta ese nivel llegan en su parte inferior. Bien. Cuando hablamos de estas glándulas salivales mayores, tienen dos tipos de secreciones serosas y secreciones mucosas, pero también hay una que tiene una secreción mixta, ya vamos a ver cuál es. Entonces, hablando de las glándulas parótidas, tienen una producción de lo que sería pues saliva, pero de tipo serosa. Es decir, producen una secreción serosa, ¿no? El carácter histológico es seroso. Esto se toca a mayor detalle en histología, pero aquí se hace mención nada más, ¿no? Como partes anatómicas. Entonces producen una secreción serosa rica en enzimas. ¿Cuáles son esas enzimas que están presentes a nivel de la cavidad oral o bucal? Hablamos pues de la amilasa salival, o conocida también como tialina, y también hablamos de la lipasa lingual. Bueno, la lipasa lingual lógicamente no es por la parótida, ¿no? Pero son las enzimas que están ubicadas, o bueno, que están presentes a nivel de la cavidad oral. Y como enzimas que son, ¿no? Recordemos que son proteínas de carácter o de función biocatalizadora. ¿Qué quiere decir esto? Que son proteínas que van a apurar reacciones químicas, ¿no? En todo el organismo. Perfecto. Apuran reacciones químicas y además también degradan, ¿no? Rompen ciertas moléculas grandes. Mencionábamos que debido al tamaño, al volumen tan grande que tienen estas glándulas parótidas, se cree que ellos son los que producen casi la mayor parte del porcentaje total de la saliva. Sin embargo, vemos aquí que no es así, que en realidad únicamente secreta el 20% del total de la saliva producida por el ser humano. Conducto. ¿Cómo se llama el conducto? Cada uno tiene su conducto para vertir su contenido en la cavidad oral. Entonces, el conducto que va a llevar la secreción de las glándulas parótidas hacia la boca se va a llamar conducto de Stenone. Recordemos, conducto de Stenone, donde desemboca a nivel del ostium puntiforme, más o menos a nivel de lo que son las mejillas. Exactamente, como término anatómico, bueno, como contexto anatómico, se encuentra situado a nivel de del segundo molar superior. Parotiditis. Parotitis. El término itis, bueno, el sufijo itis, ¿no? Viene del vocablo griego que significa inflamación. Por ejemplo, titis, gastritis, etc. Entonces, parotiditis no es más que la inflamación debido hay varios factores. Inflamación de las glándulas parótidas. Perfecto, avancemos a las glándulas submaxilares. Ubicación, lógicamente, ¿no? Se encuentran debajo de la mandíbula, debajo en la parte medial. Entonces, son dos glándulas salivales cuyo peso aproximado es de 8 gramos. ¿Cuánto pesaban las glándulas parótidas? 30 gramos, ¿sí o no? Entonces ya vemos la diferencia en el volumen también. Son dos glándulas salivales cuyo peso aproximado es de 8 gramos cada uno. ¿Dónde está localizado? A nivel del triángulo submaxilar. ¿Dónde está ese triángulo? Aquí. Pimba. Se encuentra medial y debajo del cuerpo de la mandíbula, como estamos viendo aquí en la imagen. Medial, es decir, como en la parte media de la mandíbula, y debajo. Su producción de saliva es mixta. Habíamos mencionado contenido seroso y contenido mucoso, ¿sí o no?
Entonces la secreción, como es mixta, hay que recordarnos submaxilar. ¿Quién secreta mixto? Las submaxilares, por mixto, ¿no? Maxila, mixto. Es una secreción seromucosa. Ah, ya. Entonces la secreción es mixta, seromucosa. Porcentaje del total de la saliva que se encarga de formar estas glándulas submaxilares, ¿cuál es? El 70%. Entonces, si vamos sumando, ¿no? Ya vamos 90%. Entonces ya podemos dilucidar cuánto es que secreta, cuál es el porcentaje secretado por las glándulas sublinguales. Sería 5%, ¿sí o no? Bien, secreta el 70% del total de la saliva, dice las glándulas submaxilares. Además, también su conducto, tienen un conducto. Su conducto va a llegar o desembocar, mejor dicho, en el piso de la boca. ¿Exactamente dónde? Por delante y al costado del frenillo lingual. El frenillo lingual, recordemos que es ese, bueno, es esa telita que tenemos debajo de la lengua y que está frenando a que la lengua nos vaya hacia atrás, ¿no? Que nos atragantemos con nuestra lengua. Si no, nuestra lengua sería pues ¿hasta dónde? No, por eso es frenillo lingual. Bien. Entonces decíamos, ¿no? Que drena su secreción a la cavidad oral mediante ¿qué conducto? El conducto de Wharton, que tiene una medida aproximada de 4 a 5 centímetros de longitud. Glándulas sublinguales. Bueno, ya habíamos dicho que son pares todas estas glándulas, ¿sí o no? Entonces son dos glándulas salivales cuyo peso aproximado es de 4 gramos cada uno. Ya vemos que los pesos van disminuyendo, ¿no? 8 gramos eran las submaxilares, 30 gramos eran las parótidas, y ahora las submaxilares vemos que son de 4 gramos cada uno. ¿Dónde están localizadas? En el piso de la boca, de igual manera. Aquí dice que la producción, ¿no?, de esta saliva es una secreción mucocerosa. Sin embargo, vamos a ver que en la mayoría de las literaturas actualizadas dicen que en realidad las glándulas sublinguales tienen una producción o una secreción netamente mucosa. Perfecto. ¿Cuánto restaba? 5%. Entonces secreta el 5% del total de la saliva. También tienen su conducto. Vamos a ver, drenan su secreción a la cavidad oral mediante múltiples y pequeños conductos linguales, ¿no?, que van a variar de 15 a 30 por glándula. Entonces, vemos de hecho que tienen múltiples conductos, ¿no? Pero entre los conductos que tienen mayor relevancia y están más desarrollados, tenemos los que, bueno, mejor dicho, tenemos el que es el conducto representativo, ¿no?, que es el que más se pregunta y se conoce a nivel de las glándulas sublinguales. Hablamos del conducto de Bartholin, o también conocido como el conducto de Rivinus, que desembocan exactamente en el piso de la boca, muy cerca a la desembocadura de las glándulas submaxilares. Bueno, ahora vayamos a ver las glándulas salivales menores. En este caso ya sumamos, ¿no? 70% por las submaxilares, ¿no? 70% de la saliva, el 20% la parótida, van 90%, y las sublinguales restaban o complementaban ese 5% del 95% de saliva que eran formados por las glándulas salivales mayores. Entonces ahora las glándulas salivales menores lógicamente van a producir ese 5% que restaba de saliva. Estas, como son menores, se encuentran situadas en varias regiones de la cavidad bucal, ¿no? Por eso dice, se sitúan en diversas regiones de la boca, ¿no? Hay, por ejemplo, bucales, labiales, palatinas y linguales. Ninguna como las linguales. Saliva, hablemos de la saliva. Dice, ¿no? Es la combinación de la secreción de todas las glándulas salivales. No es la combinación, ¿no? Lógicamente, por eso son glándulas salivales. Son glándulas anexas, exócrinas y pares. Recordamos esas características, ¿no? Entonces, como son glándulas salivales, la secreción de todas va a ser o va a formar la conocida saliva, tubavita. Tiene consistencia. ¿Cuál es la consistencia de la saliva? Es fluida, ¿no? Es líquida en primera instancia, fluida, y además presenta algo de viscosidad. Esa viscosidad es debida pues a la presencia de las enzimas que tiene y también de otras sustancias. ¿Cuánto produces de saliva en el día?
Se dice que el ser humano produce un aproximado de entre 1 a 2 litros de saliva por día. Por eso acá nos dice, ¿no? Produce entre 1 a 1,5 litros, ¿no? Podemos encontrar también entre, bueno, ya. El ser humano entonces dice produce entre aproximadamente 1 a 1 a 1,5 litros, ¿no? De 1 a 1,5 litros de saliva por día. Y el pH, ¿cuál es el pH de la saliva? Es muy importante esto. El pH es de 6 a 7,4. ¿Qué quiere decir esto? Que presenta alcalinidad, ¿no? Es ligeramente alcalino. ¿A qué se debe esa alcalinidad, ¿no? Enfocándonos en el 7,4. Porque si hablamos del 6, en realidad es una falla, ¿no? Una falla a nivel del equilibrio ácido-base de la saliva. En sí la saliva presenta un pH ligeramente alcalino, es básico, debido a la presencia del bicarbonato de sodio a nivel de la cavidad, bueno, a nivel de la saliva, ¿no? De todo ese contenido salivario y de la cavidad bucal. Entonces, bueno, el bicarbonato de sodio lógicamente es un elemento amortiguador, ¿no? Amortiguador se dice porque va a regular, va a ser un regulador, un equilibrador del pH de las sustancias que tenemos en el cuerpo. Es decir, si una sustancia, bueno, si una parte del cuerpo se torna muy ácido a lo que es normalmente su pH, este amortiguador o buffer, también es llamado así buffer, va a encargarse pues de alivianar esa acidez, ¿no? Y volverla a su pH natural, a su pH homeostático. Composición. Lógicamente tiene mucha agua, ¿no? Es el solvente, que está en un 99%. La composición del agua en la saliva es de un 99%. Y solutos es en 1%, ¿no? Eso es lo que le brinda esa característica de algo viscoso. ¿Cuáles son estos solutos? Hablamos de las enzimas, también hay glucoproteínas y electrolitos. La regulación de la secreción salival, vamos a ver, está llevada a cabo, es decir, la regulación, ¿no? Si hablamos de regulación, siempre hablamos de ¿qué? Sistema nervioso o sistema endocrino. Sin embargo, en este caso hablamos que se encuentra regulado por lo que sería el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso simpático, ¿no? Parte del autónomo en realidad. Y bueno, el sistema nervioso autónomo dice que mediante el sistema parasimpático que posee. Recordemos que el sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El simpático básicamente se encarga de... vamos a verlo acá mejor. Bueno, entonces dice, ¿no?, que mediante el sistema parasimpático, este sistema nervioso autónomo, estimula la secreción constante y moderada de saliva manteniendo la cavidad más húmeda. Entonces, uno de los encargados de regular la secreción salival es el sistema nervioso autónomo. ¿Mediante qué elemento? Mediante el sistema parasimpático, ¿no?, que estimula la secreción constante y moderada de saliva. ¿Para qué? Lógicamente para mantener la cavidad bucal húmeda y no se reseque. Luego, el segundo elemento nervioso que regula la secreción salival es el sistema nervioso simpático, el guapo, como es que le llaman. Durante el estrés se dice que esta va a inhibir, es decir, va a... uno estimulaba, ¿sí o no? El parasimpático estimulaba la secreción constante y moderada para que se mantenga húmeda esa cavidad bucal, como debe de ser. Sin embargo, durante el estrés, el sistema nervioso simpático prohíbe la secreción salival, causando ¿qué cosa? Esa resequedad a nivel de la cavidad bucal. También dice, ¿no?, acá hay un dato importante, también el hecho de oler, ver, oír y recordar un alimento puede estimular la secreción salival. Eso habíamos visto en la fase, ¿qué fase sería? La fase cefálica, ¿sí o no? La fase cefálica de la secreción. Funciones. ¿Qué funciones tendrá la saliva? Bueno, por deducción, ya habíamos dicho, ¿no?, que la parte parasimpática del sistema nervioso autónomo tenía pues como deber mantener un flujo constante, una secreción constante y moderada de saliva. ¿Para qué?
para conservar la humedad de la boca, ya que si es que estaría seca, todas esas mucosidades que tenemos dentro de la boca se partirían, se harían llagas. Lubrica. Esa es también una de las funciones importantes que cumple la saliva, que lubrica, lógicamente, los macronutrientes, ¿no? Los alimentos que ingerimos. Por ejemplo, actuaría como lubricante, dice, en la deglución, ¿no? Por eso lubrica. Es decir, si no tendrías la saliva, el alimento no se podría mezclar y no se podría formar ese bolo alimenticio. ¿Qué es el bolo alimenticio? Recordemos. El bolo alimenticio no es más que la mezcla, ¿no? La mezcla debido a esa parte mecánica que ha ejercido la boca, ese movimiento de la masticación, que mezcla, ¿no? Los alimentos que comemos, los cuales pueden ser carnes, masas, ¿no? En donde encontramos proteínas, carbohidratos, etcétera. Se mezcla, ¿no? con esta saliva debido a esa acción mecánica de la boca. Entonces se formaba una sustancia en forma de bola. Esto es lo que se conoce como el bolo alimenticio. Y tiene un pH lógicamente un tanto básico, ¿no? Debido a la presencia del bicarbonato en la cavidad oral. Entonces, ya no saliéndonos del tema, actúa como lubricante. Porque imaginemos si esta cavidad estaría seca. No podría ingresar nada, ni siquiera podríamos mezclar el alimento, formar el bolo alimenticio. Por eso, esta lubrica, ¿no? Y permite, ¿qué cosa? La tragación, el proceso de tragación o deglución, ¿no? En término coloquial. ¿Deglución de qué? De los alimentos o macronutrientes. ¿Qué más? Favorece a la actividad gustativa, ¿no? En combinación con las papilas gustativas. Además, sirve como solvente de moléculas, como vemos aquí en el cuarto punto. Sirve como solvente de moléculas, debido a que el 99% de la saliva que era agua. ¿Dónde se iniciaba la digestión? En la boca, ¿no? Al menos la digestión amílica, ¿no? del almidón. Entonces, recordemos, ¿dónde se inicia la digestión química? Bueno, la digestión en general se inicia en la boca, ¿no? En la cavidad bucal. ¿Degradando qué cosa? Exclusivamente debido a la tialina que habíamos mencionado, o amilasa salival. Recordemos, ¿no? Entre las primeras diapositivas veíamos que entre las secreciones que estas glándulas salivales mayores ejercían, estaba la presencia en estas secreciones de enzimas, ¿no? Precisamente la tialina es una de esas enzimas, conocida como amilasa salival, que, como indica su nombre, ¿no? Amilasa de almidón, se encarga de la degradación, del romper esas moléculas esos polímeros, esos macronutrientes de masa que consumimos. Por ejemplo, un trozo de pan, o si consumimos, no sé, panetón o pasta, ¿no? Cuando consumimos la pasta o el pan, ¿no? Por ejemplo, si ponemos un trocito de pan en nuestra boca y sin la necesidad de ejercer la masticación, vamos a ver que ese pan se va a derretir, ¿no? Se va a degradar. Eso es debido a la presencia de esta enzima. Otro ejemplo para que se entienda esta digestión del almidón que se inicia en la boca es, por ejemplo, cuando nosotros consumimos el caldo al agua, ¿no? Es un caldo que se consume mucho en la sierra. Cuando consumimos el caldo al agua, vemos que en el proceso que vamos consumiendo, ¿no? Mientras más demoremos en consumirlo, este se va poniendo más acuachento, ¿no? Cuando debería ponerse más espeso en realidad. ¿Por qué sería que se pone más acuachento este caldo al agua? Bueno, debido pues, lógicamente, a que cuando estamos comiendo, ¿no? Llevamos la cuchara de nuestra boca al plato de sopa, entonces dejamos estas enzimas ahí, y si dejamos con este contenido salivario, esta sopa lógicamente se va a ir degradando el almidón de la sopa al agua. Eso es un ejemplo. En cambio, si dejamos un trozo de carne a nivel de la boca y no la masticamos, pues no se va a hacer nada, va a estar como carne toda la vida, si es posible. Entonces, ¿la digestión dónde se inicia? En la boca, con la digestión de los carbohidratos. Ejemplo nos brinda acá el polímero de los carbohidratos, conocido como el almidón. Bien, antimicrobiano. También tiene una función bactericida, ¿no? Como primer guardián de nuestro tubo digestivo,
tenemos la presencia de una enzima conocida como la lisozima. Esta lisozima es un bactericida natural, ¿no? Producido por las glándulas. Esta lisozima, precisamente como indica aquí, va a evitar el pase de algunas bacterias, algunos protozoos que podamos estar a punto de comer, ¿no? en los alimentos. Páncreas. Bueno, ya estamos hablando, vamos bajando ya. Bueno, el páncreas es una glándula mixta. ¿Por qué es mixta? Habíamos mencionado al principio que las glándulas se subdividían en glándulas exócrinas y glándulas endócrinas, ¿sí o no? Resulta que el páncreas tiene estas dos características. Entonces, como tal, va a cumplir una función exócrina y endócrina. Sin embargo, lo que nos compete ahora es netamente la función exócrina que cumple, ya que la endocrina es más para el sistema endocrino, ¿no? Precisamente. Ubicación. Recordemos, ya hemos visto topografía abdominal, ¿sí o no? Ya hemos visto topografía abdominal. Así que, epigastrio. Ubicación. Se ubica en dos cuadrantes, ¿no? Comparte dos cuadrantes que hemos visto. Recordemos que tenemos 9 cuadrantes a nivel de la topografía abdominal actualizada. Entonces, se ubica a nivel del epigastrio y comparte también parte del hipocondrio izquierdo. Ya sabemos de qué estamos hablando. Pero conociéndote, no te acuerdas. Así que vamos a dejar una imagen aquí de los 9 cuadrantes. Pimba. Ahí vemos el epigastrio, ¿cuál es, no? El hipocondrio también. Entonces el páncreas comparte esos dos cuadrantes. Peso. Aproximadamente su peso es de 90 gramos, ¿no? Es 3 veces más incluso que las glándulas parótidas. Medición. ¿Cuánto mide? 17 centímetros de longitud, no, o sea, de largo, mejor dicho, 17 de largo, 4 centímetros, bueno, de 4 a 5 centímetros en promedio, mide de ancho, y en su dimensión o profundidad, no, o diámetro, mejor dicho, es de 3 centímetros. Esas son las dimensiones. Por eso es 17 por 5, redondeando aquí, por 3, ¿no? Bien, nos importa únicamente, ¿qué cosa? La parte exócrina, ¿no? La que va a encargarse de formar el jugo, conocido como el jugo pancreático. El páncreas tiene sus partes, ¿no? Vamos a ver la anatomía del páncreas. Ahí vemos el páncreas bonito. Tiene una cabeza, ¿no? La que está fija a la segunda porción del duodeno. Esta partecita que estamos viendo aquí es la segunda porción del duodeno, es decir, la primera porción del intestino delgado, que tiene 4 partes, ¿sí? Entonces esta es su segunda porción. La cabeza se encuentra apoyada precisamente en la segunda porción del intestino, bueno, del duodeno. Tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una colita. La colita es la que estaría más hacia la izquierda, yéndose hacia la izquierda, hacia el cuadrante de lo que es el hipocondrio izquierdo. Bueno, esos son los conductos. Vamos a explicar esto en un momento. Bueno, presenta un extremo derecho denominado cabeza, parte media que es el cuerpo y un extremo izquierdo que es la cola. Cuando hablamos del conducto colédoco, si recordamos la sesión anterior, que el conducto colédoco, que es este que está descendiendo aquí, bueno, vemos acá, ¿no? El conducto colédoco, recordemos que se formaba ¿por qué? Por la unión del conducto cístico con el conducto hepático común, ¿sí o no? Ah, ¿no te acuerdas? Veamos la imagen que vamos aquí, ¿no? Así se complementa esto. Desde el hígado baja el conducto colédoco, no con la unión de esa parte del conducto de la vesícula biliar, se forma este conducto conocido como colédoco. El colédoco, lógicamente, está llevando el bilis, ¿no? El contenido biliar hacia esta parte del duodeno. Sin embargo, vemos que no llega solo, sino que se acompaña del conducto principal del páncreas. Este conducto principal del páncreas recibe la denominación de conducto de Wirsung. Lógicamente también tiene un conducto secundario. Como hay un principal, también hay un secundario o accesorio, que es conocido como el conducto de Santorini, pero acá no lo vemos. Cuando llegan a esta segunda porción del duodeno, es decir, el colédoco y el conducto de Wirsung, se unen, ¿no? Llegan juntitos. Es como que le digas a tu amiga, para ir a una fiesta, ¿no? No quieres ir sola, entonces van las dos juntas y las dos llegan a una puerta, las dos llegan juntas, las dos entran
La puerta, bueno, la discoteca, digamos, ¿no? La puerta de la discoteca sería este esfínter de aquí. Resulta que cuando llegan estos dos conductos se unen, ¿no? Hacia una parte muscular conocida como el esfínter de Oddi, formando una ampolla. Debido a la convergencia de estos dos conductos, forman la ampolla de Vater. Bueno, estructuración. ¿Qué hay que ver en la estructura del páncreas? El páncreas, exocrinológicamente, está constituido por los llamados acinos pancreáticos, ¿no? Entonces, nuevamente, hay un páncreas endocrino y un páncreas exócrino. El páncreas endocrino básicamente se encarga de la regulación hormonal de ciertas, eh, bueno, valga la redundancia, hormonas, ¿no? Que regulan, por ejemplo, el azúcar de la sangre. Hablamos de la insulina, ¿no? Una de las hormonas más importantes que es secretada por la parte endocrina, repito, endocrina del páncreas, ¿no? Desde unas estructuras conocidas como los islotes de Langerhans. En fin, eso es únicamente como dato de cultura médica. Pero ahora estamos viendo el páncreas exócrino, es decir, la porción exócrina de este páncreas, que está constituido nuevamente por células que son llamadas acinos pancreáticos, que estamos viendo acá en la imagen. Estos acinos pancreáticos son un conjunto de células, ¿no? Y constituyen de un 99 a un 98% del peso del páncreas. Eso es muy importante. Secretan una mezcla de líquidos y enzimas, es decir, el jugo pancreático, el cual se vierte en la segunda porción del duodeno a través del conducto principal, o conocido como conducto de Wilson, y por el conducto pancreático accesorio, es decir, el secundario, conocido como el conducto de Santorini, y luego se sale en el duodeno, ¿no? Se vierte en la segunda porción del duodeno. Jugo pancreático. Es un líquido, dice, ¿no? La descripción es un líquido transparente e incoloro. Presenta un pH básico de 8. Aspecto alcalino, elaborado por los acinos pancreáticos. ¿En cantidad de cuánto? De 1200 a 1500 mililitros por día. Estamos modo chino ya. Entonces, nuevamente, el jugo pancreático, características, que es un líquido transparente e incoloro, ¿no? Es ese líquido que se vierte en el intestino delgado, exactamente en la primera porción. Este líquido incoloro presenta un pH básico de 8. Tiene un aspecto alcalino elaborado por los acinos pancreáticos en cantidad de cuánto por día, de 1200 a 1500 mililitros. Se segrega por la presencia de quimo al tubo digestivo a nivel del duodeno. Expliquemos esta parte. Resulta que mencionábamos las etapas del alimento. Mencionamos las etapas. Cuando tenemos el alimento en la boca, lo mezclamos con la saliva, decíamos que se formaba un bolo alimenticio. Así es como se denomina, ¿no? Es de aspecto, es una comida masticada, ¿no? Por así decirlo. Forma de bolo, ese pasa por nuestra faringe o bucofaringe, pasa por el esófago, ¿no? Por el movimiento peristáltico, llega hasta el estómago, en donde está, ¿qué cosa? Jugo gástrico, ¿no? Que está preponderantemente gobernado por ácido clorhídrico, ¿no? Que lógicamente tiene sus funciones, ¿no? Es un pH muy ácido el estómago. Resulta que una vez que este bolo alimenticio se mezcla con ese jugo gástrico, tiende a formarse un bolo de aspecto lechoso, el cual va a ser denominado quimo. Este quimo es ácido. Entonces, como tal, al pasar este quimo al intestino delgado, puede dañar la mucosa. Debido a este proceso, ¿no? Debido a este proceso es que se secreta ese contenido del jugo pancreático. ¿Para qué? Para regular esa acidez del quimo, que es ácido. Es decir, para amortiguar, porque también hay bicarbonato a nivel del jugo pancreático. Entonces, por eso dice que se segrega por la presencia de quimo al tubo digestivo a nivel del duodeno. ¿Para qué? Para contrarrestar esa acidez que puede dañar la mucosa del intestino delgado, ¿sí o no? Páncreas endocrino. Bueno, eso ya habíamos hecho un poquito de mención, así que veámoslo de nuevo. Páncreas endocrino. Está constituido por los islotes de ¿quién? De Langerhans. Representan entre el 1 al 2% del peso del páncreas. ¿Qué más? Los islotes presentan los siguientes tipos de células, ¿no? Las que se van a encargar de formar o liberar ciertas hormonas.
porque estamos hablando del páncreas endocrino. Siempre que hablemos de endocrino, recordemos que estamos haciendo referencia a hormonas. Bien, entonces los siguientes tipos de células son las que están presentes a nivel de los islotes. Tenemos células beta, células alfa y células delta. Aquí vemos el porcentaje del número, bueno, la preponderancia de las células beta es de 70%, las células alfa están en un 20% y las células delta pues complementan con el 10%. Sin embargo, la importancia de cada una de estas células es lo que va a liberar. ¿Qué hormona va a liberar? Bueno, las células beta, ¿no? Estamos viendo acá, este es un islote, esta imagen. Vemos acá nos indica, ¿verdad? Las células beta están en el centro del islote. Beta cells, están en colorcito medio celeste. Están en el centro y se encargan de liberar, ¿qué cosa? La insulina. Estas, como mencionaba, son hormonas encargadas de regular el nivel de glicemia, es decir, el nivel de azúcar en la sangre. Cuando consumimos muchos azúcares, mucha masa, muchos carbohidratos, que lógicamente en el proceso de digestión pasan a ser micronutrientes, que es lo que se necesita o necesita nuestro organismo, pasan a convertirse en glucosas, moléculas de glucosas. Estas moléculas de glucosa están presentes en la sangre, no recorren la sangre, pero cuando es demasiada la cantidad, necesitamos que se regule, es decir, que baje. Para esto, el cuerpo envía señales, ¿no? Señales nerviosas, señales endocrinas, lo cual permite que se activen estas células beta de los islotes de los islotes, y para que liberen insulina. ¿A dónde? Al contenido circulatorio sanguíneo. ¿Para qué? Para regular esa glicemia que podría estar muy elevada, como también podría estar muy por debajo, en una hipoglicemia. En el caso pues de no consumir azúcares necesarios por días. En este caso, la célula que va a actuar va a ser la célula alfa, liberando el glucagón. Las células alfa están presentes en la periferia del islote. Vemos aquí en la imagen las células alfa, no están en medio rosadito a rojo. Estas forman el glucagón, que se encarga de elevar el nivel de glucosa en la sangre, ¿no? Es decir, rompen el glucógeno que está almacenado en el hígado y los músculos, y pues rompen ese glucógeno en moléculas de glucosa para que puedan nivelar el azúcar en la sangre. Y bueno, las células delta son un tipo de células presentes en estos islotes que se van a encargar de secretar la hormona somatostatina, o somatomedina también conocida. ¿Cuál es la función de esta hormona somatostatina? Esta cumple una función de atrofio, es decir, de crecimiento, ¿no? Permite el crecimiento de los huesos, por ejemplo, ¿no? Para el crecimiento corporal en general. Eso es una generalidad. Hígado. Mucho hígado. Bueno, el hígado, nos habíamos quedado en el hígado. Hasta llegar al slide vamos a dar unos pequeños preámbulos, generalidades del hígado. En primera instancia vemos que es una glándula, igual no tiene un carácter mixto, ¿no? Igual que el páncreas, tiene una parte exocrina y una parte endocrina. Ahora vamos a esperar que esto no llega. ¿Qué más? Importancia del hígado. Bueno, es un órgano blando, el segundo más voluminoso. Acá hasta llegamos por fin. El segundo más voluminoso después de el sistema, del órgano llamado piel, que es un sistema también. Bueno, entonces hablemos del hígado, ¿no? Dice la glándula más grande. Bueno, en glándulas sí es la más grande de todo el organismo. Y además cumple la función mixta que mencionábamos. Funciones. Acá hay una de las funciones que mencionan que es biliógena, que quiere decir que va a sintetizar bilis. Es el hígado, de hecho, quien se encarga de formar la bilis, no la vesícula biliar. La vesícula biliar únicamente almacena, ¿sí? Bien, entonces vierte esta bilis que forma hacia el duodeno. Exactamente la vierte en la segunda porción del duodeno, no del intestino delgado, del duodeno. Recordemos que el duodeno tiene 4 partes, ¿no? La segunda porción es esa parte descendente, esa que vemos en la imagen, exacto. Esa es la parte descendente y es precisamente donde va a vertir el hígado, va a vertir el hígado, exacto, precisamente la vesícula biliar va a vertir la bilis al duodeno mediante un conducto. Ya vamos a ver cuál es la función, cuál es ese conducto. Esta es una función lógicamente exócrina.
porque está enviando partes orgánicas, por así decirlo, no secreciones, a diferencia de lo que sería una función endocrina, ¿no? Del hígado, que vamos a ver si acá hay algo que mencione. Bueno, localización. Ya por topografía hemos visto los cuadrantes, ¿no? Y qué órganos se encontraban a ese nivel. Entonces, la localización es en donde, en la parte superior derecha del abdomen. Es decir, si recordamos la topografía abdominal, la parte superior derecha del abdomen, ¿cuál sería? Sería el hipocondrio derecho, ¿verdad? Y además también parte del epigastrio, es decir, un lóbulo, el lóbulo derecho está a nivel del hipocondrio derecho y el lóbulo izquierdo se encuentra más hacia el epigastrio. Están precisamente debajo del músculo diafragma. El color, ¿cuál es el color? Presenta una coloración parda. Pardo, bueno, el pardo, ¿qué color es el pardo? Bueno, entonces, ¿cómo, qué color es el pardo? O sea, tipo marrón, un poquito más claro. Ah, ya. Entonces tiene una coloración un tanto marrón, eh, rojiza por ahí, ¿no? Bueno, la medición. Tiene 30 centímetros de longitud, 20 en lo que respecta al ancho y 8 de diámetro, o bueno, de profundidad, ¿no? De lo que mide el órgano como tal. En su parte, ya adelantándonos un poquito, también voy a hablar un poco de histología, en la parte conocida como el parénquima, sí, sería el parénquima. Todo ese contexto, el diámetro que atraviesa el parénquima es de 8 centímetros. ¿Cuánto pesa? Si es el voluminoso, el más voluminoso, el hígado, el órgano de hecho bueno, el abdominal, el órgano abdominal más grande es este. ¿Cuánto va a ser su pesación? Va a ser de 1,5 kg aproximadamente, dependiendo lógicamente, esto varía de acuerdo a la raza de la persona, la alimentación y de acuerdo determinados hábitos, también por ejemplo el beber o consumo de ciertas sustancias, digámosle estupefacientes, etcétera. Hay muchos factores que va a variar el peso del hígado. Ahora estamos viendo un poco de la descripción anatómica, ¿no? De las partes que tiene el hígado. ¿Cuáles son estas partes? Tiene 4 lóbulos en primera instancia. Presenta un lóbulo derecho, que es el que habíamos mencionado, que se encontraba más exactamente a nivel del hipocondrio derecho, ¿sí o no? Entonces esta es la parte derecha, por así decirlo. Estamos demarcando acá. Luego también tiene un lóbulo izquierdo, tiene un lóbulo cuadrado que está por acá debajo. Vamos a dejar una imagen pimba, ese es el lóbulo cuadrado. Y tiene también un lóbulo caudado. El lóbulo caudado también no podemos verlo en esta imagen, pero dejamos la imagen aquí, pimba. Bueno, es que no podemos ver el cuadrado y el caudado porque están acá en esta parte. Podríamos decir de la cara, en la cara inferior. Sería lo que vamos a encontrar, pues el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado, ¿no? Esta es la parte de la cara anterior del hígado. Es por eso que también no podemos ubicar estos dos lóbulos de acá. Pero vamos a ver más abajo si encontramos algo. Oh, y pimba, vean, ¿ves? Justo encontramos ahorita la imagen de la cara inferior del hígado, donde podemos ver el lóbulo cuadrado que mencionábamos, está ahí, y ascendiendo vemos ahí, ese es el lóbulo caudado. Bueno, debido a que esta sesión es un poco larga, vamos a terminarla en otro video más, así que cuídense, doctores. Adiósito.